Hoy les voy a hablar sobre los verdaderos autores de la Biblia. La Semana Santa, el equinoccio, festeja el renacimiento de la vida después de la muerte provocada por el invierno. Esto es la resurrección. Es así como hemos colocado diversos festejos justo encima de eventos astronómicos relevantes para la agricultura, fuente principal de nuestra alimentación. Uno de los libros más populares en todo el mundo es la Biblia, pero nadie sabe quién lo escribió. Lo que sí sabemos es que los que se dice que lo escribieron no son personajes históricos, aunque tal vez son personajes reales sacados de su contexto y de su realidad histórica. Una de las investigaciones más impresionantes sobre los verdaderos autores de la Biblia fue publicada por Joseph Atwill en su libro Caesar's Messiah, o El Mesías del César, publicado en el año de 2005 y del cual hay un extraordinario documental que voy a incluir en la descripción del video por si es de su interés. El trabajo de Atwill es apoyado por el trabajo de grandes investigadores como son Rod Blackhurst, Robert Eisenman, Kenneth Humphreys, Timothy Freke y Dorothy Murdoch, que forman una especie de coro de genialidades. Joseph Atwill es de nacionalidad norteamericana, de California, estudió latín, griego y la Biblia en la Academia Militar Jesuita de Santa María en Japón. Hasta su separación del culto y el comienzo de su carrera como ingeniero en informática, en la que fundó varias empresas de software. Los hechos centrales son que las historias que se encuentran en la Biblia, todas, no existen en los registros históricos y arqueológicos. Por lo tanto, o son fantasías o son basadas en otros hechos y enseñanzas cercanos, pero personificados en otro tiempo y geografía. El Antiguo Testamento está basado en la Torá hebrea y su origen y validez histórica la dejaremos para otra ocasión. Solo diremos que las últimas investigaciones indican que no es un libro sobre personajes hebreos, sino sobre los mitos asociados a varios faraones de Egipto. Akenatón y Nefertiti son como Adán y Eva, Amenemhat I es como Abraham, Jacuber es como Jacob, Tutmosis III es como Moisés, Susenes I es como David, Siamun es como Salomón y el gran científico Imhotep es como José el Soñador. La Torá cayó en manos romanas durante la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 y fue llevada a Roma junto con otras reliquias hebreas como la menorá, que es la famosa lámpara dorada con 7 ramificaciones circulares. Estos hechos se encuentran debidamente ilustrados en el famoso Arco de Tito frente al Coliseo romano, que es uno de los mayores atractivos históricos de la ciudad de Roma. Y este hecho es la hebra del hilo de donde sale toda la verdad sobre la autoría de la Biblia. Estas investigaciones son sumamente difíciles porque durante el Imperio Romano, Roma tenía control total sobre lo que se publicaba. De hecho, esta es la principal razón por la cual sabemos que la Biblia fue hecha por los romanos. Pero lo menciono porque no permitieron la sobrevivencia de ningún otro testimonio más que los autorizados por ellos. Y en eso eran implacables. Si así hubieran querido, hubieran acabado con todas las Biblias del imperio. Y no es un libro que se pueda memorizar. El movimiento mesiánico hebreo está documentado en el trabajo del historiador oficial judeo-romano Josefo Flavio y en los manuscritos hebreos del Mar Muerto. Estos últimos, afortunadamente, fueron escondidos de las tropas romanas y fueron redescubiertos entre 1946 y 1956
en unas cuevas cercanas al Mar Muerto. Como dato curioso, estos manuscritos son el verdadero tema detrás de la fantasía de los cazadores del Arca Perdida. Tanto la obra de Josefo Flavio como los manuscritos del Mar Muerto describen al movimiento mesiánico como un movimiento militar, antirromano y muy violento. Y aunque en el trabajo de Josefo hay 2 referencias a la vida de Jesús, estas son consideradas como falsas añadiduras posteriores a su publicación original. Muchos mesías aparecían, pero todos como jefes militares, no como pacifistas. Y en uno de los pasajes más llamativos escritos por Josefo, nos cuenta que ya capturado por los romanos, encontró a 3 de sus amigos crucificados cerca de Jerusalén, rogó por ellos y se les concedió el indulto, de los cuales 2 murieron y 1 logró recuperarse. Y es que Josefo Flavio, antes de romanizarse, era nada más y nada menos que el historiador judeo-fariseo de nombre Joseph ben Mateus. Esto es José, hijo de Mateo, nombre coincidentemente cercano a José de Arimatea, que es el personaje bíblico que pide que bajen a Jesús de la cruz y que se encarga de su sepulcro. Josefo era descendiente de importantes nobles sacerdotes grecohebreos y fue nombrado nada más y nada menos que comandante en jefe de las tropas hebreas en Galilea en el año 66. Sin embargo, pierde la guerra contra los romanos un año después, tras 6 semanas defendiendo la fortaleza de Yotapata. Sus tropas son asesinadas y él es capturado y llevado ante el general romano Vespasiano. ¿Qué le ofreció Josefo a Vespasiano? Nada más y nada menos que el oráculo para ser emperador de Roma. ¿De dónde sacó esto? Al parecer, Josefo contaba con ciertos privilegios provenientes de linajes reales griegos, hebreos y egipcios. Las dinastías de los alejandrinos, los asmoneos y los seleucidas, herederos del imperio helenístico de Alejandro Magno, que fusionó a Grecia con Egipto y con Persia. Y hablando de Alejandro Magno, griegos y egipcios, ¿ustedes saben quién fue el último faraón de Egipto? El último faraón de Egipto fue Cesarión, o mejor dicho, Ptolomeo XV Filópator Filómetor César, hijo de Cleopatra VII, la Cleopatra que todos conocemos, y de Julio César, el primer emperador romano y heredero único de JC, y nótese las iniciales, del trono de Roma. Según la historia oficial, Cesarión fue asesinado en el año -30, a la edad de 17 años, en Alejandría por mandato del emperador Octavio, que había recibido el consejo de Arius Didymus de que no era bueno tener varios Césares. Pero la realidad es que no existe documentación alguna sobre su muerte. Cesarión habría sido mandado por Cleopatra a esconderse junto con grandes riquezas al puerto de Berenice, en el Mar Rojo, con la intención de seguir nada más y nada menos que a la India rumbo a Tíbet. De hecho, en Cachemira hay mitos sobre un tal Isa, hijo de Isis, una de las personificaciones de Cleopatra, que se supone estuvo preparándose con monjes hasta la edad adulta. También existen las investigaciones de Ralph Ellis, muy interesantes sobre el posible destino de Cesarión y de sus medios hermanos, hijos de Cleopatra, Selene, Alejandro y Ptolomeo Filadelfo, pero todavía es muy nebuloso ese camino. Dejémoslo entonces, no sin antes mencionar que entre los títulos que le otorgó Cleopatra a su hijo Cesarión estaba el de Rey de Reyes. Todo esto, verdad histórica.
Regresemos a Josefo. Cuando es capturado por los romanos y llevado con el general, Josefo garantizó a Vespasiano que sería emperador romano, tal vez ofreciéndole el oráculo de Cesarión, es decir, la profecía originalmente diseñada para Cesarión. Muchos lo tomaron como una profecía, pero Josefo dice en su autobiografía que la audacia es una fuerza fundamental en los acontecimientos históricos. Dijo literalmente: no consiguieron lo que habían planeado contra mí, pues yo les había salido al paso con una estratagema mejor. Cuando se cumplió su predicción y Vespasiano se volvió emperador, Vespasiano lo perdonó y hasta lo volvió parte de su familia, romanizándolo y otorgándole el nuevo nombre de Josefo Flavio, y liberado 2 años después de su captura en el año 69. Josefo se unió a las tropas de Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70 en su marcha hacia Judea, y fue testigo directo de la destrucción de Jerusalén y de su gran templo, participando como mediador entre las partes, justo cuando los romanos se llevaron la Torá a Roma. Luego, en el año 71, viaja a Roma y por orden del emperador se le otorga una pensión, la ciudadanía romana bajo el nombre de Tito Flavio y una casa que fue residencia del mismo Vespasiano. Será aquí donde desarrollará su trabajo literario e histórico. Josefo escribió La guerra de los judíos en griego, en donde describe acontecimientos que van desde las rebeliones de los macabeos contra los griegos hasta la caída de Jerusalén a manos de Tito el Romano, y culpa de la guerra judía a lo que él llama fanáticos no representativos y excesivamente celosos entre los judíos, que llevaron a las masas lejos de sus líderes aristocráticos tradicionales como él, con resultados desastrosos. Según Josefo, el judío tradicional debería ser y puede ser un ciudadano leal, amante de la paz. Consideraba que en la fe de los judíos, Dios mismo da a los imperios su poder y argumenta contra los judíos que siguen a un Dios derrotado y que son hostiles a la civilización romana. La gran clave con la que se encontró nuestro investigador Joseph Advil es que existe una fórmula de diseño, de escritura en la Biblia llamada tipología. Muy parecido a lo que hacen algunos escritores en nuestros días para hacer un refrito de una película famosa. Se trata de tomar un personaje o arquetipo de un libro y copiarlo a una nueva narrativa, como por ejemplo Rey y Luke Skywalker, que es un refrito. Lo más interesante es que Advil encontró que la parte nueva de la Biblia, el Nuevo Testamento, es un refrito de partes del Antiguo Testamento y de la guerra de los judíos de Josefo Flavio. Después de exponer muchos pasajes que son reconfiguraciones claras y que no voy a platicar aquí en detalle porque pueden verlas en el documental de Advil, nuestro inteligente investigador concluye que el personaje de Jesús es una copia de los arquetipos de Moisés, David y Tito, el emperador romano. Y queda la duda de si también de Cesarión. Esa parte aún estaría abierta. Hay suficiente evidencia de que las primeras Biblias fueron escritas en griego y que eran un poco más extensa de lo que es hoy, lo que se conoce como los evangelios apócrifos. El Antiguo Testamento simplemente fue adaptado al griego de la Torá con algunas modificaciones e inclusiones. Nuestro ilustre y extremadamente culto escritor Josefo escribía en griego. Estaba interesado en hacer que los judíos aceptaran la autoridad de los romanos y también en hacer que su cultura griega, hebrea y egipcia trascendiera las derrotas de su cultura. Parece que tenemos un caso. Lo que sucedió según Advil y considerado como altamente probable por los investigadores que lo acompañan, es que fueron los emperadores romanos Flavios, es decir, Vespasiano, Tito y Domiciano, los que encargaron a Josefo Flavio la escritura de la Biblia.
con el fin de pacificar al movimiento mesiánico de los judíos. No sería la primera vez que se utilizara la propaganda religiosa como metodología de la guerra. De hecho, es una de las tácticas más efectivas en las conquistas militares. El trabajo de Josefo parece haber sido complementado con el de otro famoso colaborador flaviano, Filo de Alejandría, cuyo trabajo contiene prácticamente todos los principios filosóficos que ahora asociamos al cristianismo. ¿Qué sería la combinación de las culturas griegas y hebreas? Más el nuevo arquetipo del pacifismo. Josefo habría convertido las acciones de Tito en la derrota de los judíos en Jerusalén en pasajes de un maestro y sus discípulos. Habría utilizado tipología del Antiguo Testamento para corroborar las profecías mesiánicas y habría utilizado a Jesús para anunciar la llegada del verdadero Hijo de Hombre. Algo muy interesante, porque Jesús dice que Él no es y describe las cosas que hará el que venga, que son las cosas que hizo Tito, el emperador romano, como la profecía del nuevo Hijo del Hombre. Advil también nos explica que era común escribir cosas culpando a la generación anterior y que una generación anterior son como 40 años. Y así es, los hechos bíblicos ocurren 40 años antes de los hechos verdaderos para que la responsabilidad romana cayera en la dinastía anterior, la de los Julio Claudios, donde están Octaviano Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Nuestra principal referencia histórica es la destrucción del templo, y es muy útil porque desafortunadamente las fechas, los años, son un verdadero revoltijo entre la era anterior y la nueva. La nueva era fue establecida hasta el año 525 por la Iglesia Católica Romana, usando aproximaciones del supuesto nacimiento de Jesús, y así entonces contiene errores prácticamente incorregibles. Las enseñanzas de Jesús son algo contradictorias y recaen básicamente en las del Antiguo Testamento. Sus milagros también son imagen de otros ya presentados en el Antiguo Testamento. Y su crucifixión parece ser la descripción del fin de los amigos combatientes de Josefo, además del arquetipo de la resurrección de la naturaleza. La gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento radica en que expone un pensamiento prorromano, al César lo que es del César, y pacifista, poner la otra mejilla, lo cual era el objetivo de los emperadores Flavios y del historiador Josefo, para por fin pacificar a las revueltas judías. Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias y que es utilizada por Josefo en la guerra judía para describir el anuncio de una victoria militar. Así pues, el título de la obra describe también el hecho histórico en el que está basado el conjunto de arquetipos. El arquetipo de Jesús es el de Horus, hijo de Isis, en el mito de Osiris. Set mata a Osiris e Isis toma el pene del difunto Osiris y logra embarazarse para dar a luz a Horus, el sol. Este es el tema recurrente porque desde nuestro punto de vista en la Tierra, el sol nace de la Tierra por el horizonte como Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli. Igual la Tierra y el Sol luchando entre los ciclos de la vida y la muerte. Lo nuevo en Jesús es que es pacifista, lo cual no tenían los otros arquetipos solares antes que él. Y eso es lo que lo vuelve más atractivo para la gente. El culto romano anterior al cristianismo era un culto solar, y al convertirse los romanos al cristianismo, conservaron esos símbolos solares y la mayoría de las formas y rituales antiguas de su religión, que era pagana politeísta, y por eso tantos santos. Utilizando una fórmula que también se usó en México, que es la de la transfiguración de arquetipos, es decir, identificando a personajes que sean similares. Lo más interesante es que como en Judea nadie sabía nada de Jesús,
y la tradición mesiánica judía espera a un guerrero, no a un pacifista, los judíos no se volvieron cristianos. Pero fue tal el éxito de la nueva tradición egipcia, hebrea y griega mezcladas, combinada con una filosofía prorromana y pacifista, que muchos otros pueblos comenzaron a cristianizarse. De hecho, algunos de los primeros cristianos fueron de la misma familia de los Flavios. Varios emperadores romanos capturaron y torturaron cristianos porque no se acomodaban a las tradiciones romanas y todavía eran muy beligerantes. Sin embargo, muy pronto la nueva religión se convirtió en la base del Imperio Romano y se estableció el centro de este nuevo culto justo en la ciudad de Roma. La más vieja copia que se conoce de la Biblia está en griego y data del siglo IV, conocida como el Códice Vaticano, y la más vieja copia en latín es del siglo VIII, llamada el Códice Amiantino. Los estudiosos del tema piensan que las primeras Biblias fueron escritas antes del año 120 y nuestro Josefo Flavio, o José Flavio, padre de Jesús tal vez, murió en el año 100. Es extremadamente difícil hacer ciencia con la historia, pero no es imposible. Tomemos los documentos históricos como lo que son, testimonios bajo un punto de vista, y las conjeturas como lo que son, buenas ideas. Para poder llegar a la verdad requerimos más que nada de una mente abierta. El dogma no nos sirve. Conforme vayamos encontrando más datos, podremos entonces examinar estas ideas y darles fuerza o desecharlas. Así es la ciencia. Lo otro es cosa de cada quien. Su relación con la naturaleza o el cosmos o como le quieran decir, eso es algo personal. Lo que es muy interesante de este análisis es que nos ofrece un nuevo punto de vista, mucho más realista de lo que aconteció a los tres imperios, al griego, al romano y al egipcio, cerca del año 0. Y una de las más grandes enseñanzas de todo esto es que se sigue utilizando la propaganda como arma de guerra. Por ejemplo, las armas de destrucción masiva inexistentes de Saddam Hussein, o el terrorismo islámico de un agente de la CIA en una cueva en Bora Bora, o peor aún, el llamado a defender la civilización del bien contra el mal, usando el dogma y no la razón. Y la gran pregunta es ¿la religión católica todavía es un arma de guerra para sujetar a los pueblos? No hay que olvidar que nosotros fuimos masacrados con la espada y con la cruz. La peor tragedia que trajo el cristianismo es el dogma feroz, que representa junto con las instituciones militares que lo rodean desde su nacimiento, provocando un crónico estancamiento intelectual, dado el gran número de arquetipos reforzados que contiene. Resulta abrumador para las personas de cultura moderada y hasta de muchos especialistas. Es uno de los sucesos más dramáticos en la historia de la humanidad. Y como un ejemplo, están las hordas de cristianos seguidores del patriarca Cirilo en Alejandría, que destruyeron la gran biblioteca del conocimiento griego en el año 415 y asesinaron a una de las más famosas científicas de la historia, la bella e increíblemente inteligente Hipatia de Alejandría, estudiosa de ecuaciones algebraicas, de curvas cónicas, de movimiento de los planetas, de la mecánica y de los cambios de fase de la materia, entre muchas otras cosas. Los cristianos, molestos con el paganismo griego, la arrancaron de su carruaje, rompieron sus vestidos y armados con conchas marinas la desollaron, arrancándole la carne de sus huesos, sus restos quemados, sus obras destruidas y su nombre olvidado. Para decir algo bueno del cristianismo, debo de decir que el arquetipo sí fue mejorado, porque es un arquetipo pacifista. Sin embargo, también es culposo. Y para las religiones el siguiente paso sería tener un arquetipo de una persona pacifista que también comprende los errores de los demás. No nada más que los perdona, sino que los comprende
y pone límites, no necesariamente en la otra mejilla. En nuestra búsqueda de un nuevo pacto moral para nuestro pueblo mexicano, yo propongo buscar en nuestras raíces, como en el pasaje de Tezcatlipoca que vimos en el programa anterior, y no en el dogma. En todo aquello que nos produce empatía y en reconocernos como parte de la misma cosa, como un gran ser conectado y de hecho, y hecho de lo mismo, que se tiene que cuidar, aceptando que la vida y la muerte son ciclos y construyendo valores a partir de el amor, la comprensión y la tolerancia. Todo esto dado a cada quien su tiempo y su espacio, porque todos somos parte de un proceso que no necesariamente está sincronizado. Pero tal vez podemos platicar de esto en otra ocasión.